Maitei Moejara, Maitei Sheinguera, Orero Mumbe Usemi PM, Yoraino Guasu, Oikoa Cueña Nenetam. Sherera Liliana Servín, Hashangirurera Eva Ruiz. Causa de la independencia del Paraguay. La defensa del Río de la Plata de los ingleses en 1807, la coronación de José Bonaparte como nuevo rey de España y sus colonias, la pretensión de Buenos Aires de someter a su dominio el territorio paraguayo, la derrota al ejército de Manuel Belgrano que contagió de valor a los paraguayos. Las consecuencias de la independencia del Paraguay: el nacimiento de un nuevo Estado, el Paraguay, la finalización del poder español en América del Sur, la libertad e independencia del territorio paraguayo, formación de un nuevo gobierno. El papel de los próceres y del pueblo paraguayo en la gesta independentista. El 14 y 15 de mayo de 1811, según cuenta la historia, jóvenes de entre 20 y 28 años de edad aproximadamente, ante el descubrimiento del plan revolucionario, decidieron adelantarse y apoderarse de los cuarteles de Asunción, sin esperar a sus superiores, e iniciar así un proceso independentista que tiene sus diferentes matices e interpretaciones. Los principales líderes de la revuelta, más preparados política y militarmente, estaban coordinando acciones en otras zonas del país, por lo que el papel que cumplieron estos osados jóvenes en la capital, todos ellos, por cierto, del interior del país, fue fundamental para la victoria. Formas de gobierno adoptado hasta 1844. El primer gobierno fue el triunvirato. Este gobierno duró un mes y un día. Se descubrió una conspiración de Velasco tomada con los portugueses para entregar el poder a los españoles. Velasco fue destituido el 9 de junio de 1811 y para formar un nuevo gobierno se convocó al Congreso Nacional del 17 al 20 de junio de 1811, bajo la presidencia del doctor Francia y don Valeriano Ceballos, quienes gobernaron el país luego de la destitución de Velasco. Entre las decisiones del primer Congreso Nacional se resaltan: se disolvió el Cabildo por sus manifestaciones españolistas. Se prohibió a los españoles ejercer cargos públicos. Se oficializó la separación de Velasco del gobierno. Se integró un nuevo gobierno, la Junta Superior Gubernativa. Entonces, el segundo gobierno fue la Junta Superior Gubernativa, que fue establecida en el Congreso Nacional de 1811. Como presidente fue designado el comandante general de armas, Fulgencio Yegros, y los vocales fueron el doctor Fernando de la Mora, doctor Gaspar Rodríguez de Francia y capitán Pedro Juan Caballero y Francisco Javier Bogarín. La Junta duró 2 años en el gobierno. El tercer gobierno fue el consulado. En este nuevo gobierno se estableció con el nombre de consulado, ejercido por 2 personas, el teniente coronel Fulgencio Yegros y al doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, que deben velar por la conservación, la seguridad y la defensa de la patria. Se creó un Tribunal Superior de Recursos para la Administración Judicial. Este consulado permaneció por 1 año. El cuarto gobierno fue la dictadura temporal.
El tercer Congreso Nacional se llevó a cabo el 3 de octubre de 1814. La decisión más importante tomada por este gobierno fue abolir el gobierno unipersonal ejercido por José Gaspar Rodríguez de Francia, con el título de dictador temporal de la República del Paraguay. Este gobierno concluyó el 30 de mayo de 1816. El quinto gobierno fue la dictadura perpetua. El 30 de mayo de 1816 quedó convocado un nuevo Congreso Nacional, el cual designó al doctor José Gaspar Rodríguez de Francia como dictador perpetuo. El Congreso lo ratificó como supremo dictador perpetuo de la República en calidad de ser ejemplar con el voto unánime de los congresistas. Francia ejerció el cargo hasta el día de su muerte, que fue hasta el 20 de septiembre de 1840. Y por último, el gobierno de los López. El 13 de marzo de 1814, en Asunción, se reunió un congreso que promulgó la ley que establece la administración política de la República del Paraguay. Leyes que establecía la división del poder ejecutivo, legislativo y judicial. De acuerdo a esta, el Congreso designa al presidente de la República por un periodo de 10 años. El mandatario fue electo. El mandatario que fue electo fue don Carlos Antonio López y el vicepresidente Domingo Francisco Sánchez. Don Carlos Antonio López se convirtió en el primer presidente de la República en los periodos de 1854 a 1864. Este último periodo no llegó a concluir, falleció en el año 1862. Antecedentes de la Triple Alianza. Los antecedentes de la guerra de la Triple Alianza fueron los problemas no resueltos de los límites junto a los diferentes modelos de estados establecidos en los países vecinos. Alteraban las relaciones del Paraguay con el Brasil y la Argentina, las que fueron abriendo camino a la guerra de la Triple Alianza. Las causas de la guerra de la Triple Alianza fueron problemas de límites del Paraguay con Brasil y la Argentina, invasión territorial del Brasil al Uruguay, invasión territorial del Paraguay a la Argentina, invasión territorial del Paraguay a Uruguay y la falta de diplomacia de Francisco Solano López, que no supo manejar la política exterior. Hechos destacados. Durante la guerra contra la Triple Alianza sucedieron varios hechos. Represión de San Francisco. Francisco Solano López ordenó la prisión de las personas que se opusieron a su nombramiento. Solano López se estableció en una estancia del estado llamado San Fernando. Duda del patriotismo de las autoridades civiles que atendían al gobierno en Asunción. Recibía informes sobre las supuestas intenciones contra el gobierno implicado a sus hermanos Benigno y Venancio López. Fueron apresados los inculpados y sus familiares fueron juzgados ante los tribunales en San Fernando. En diciembre de 1868 fueron ajusticiados 398 personas. La ocupación de Asunción, gobierno provisorio. Luego del suceso en San Fernando, Solano López decidió defenderse en los campos de Piquisuru, donde se desarrollaban dos sangrientas batallas. En Loma Valentina, López rechaza la intimación a rendirse de los generales aliados y lograr escapar hacia Cerro Corá. Caxias prosiguió hasta Asunción. El 5 de enero de 1869
saquea la capital. Ni las legaciones extranjeras, ni las casas particulares, ni las iglesias o sepulcros fueron respetados. La ciudad quedó deshabitada, quedó a merced de los invasores. El 15 de agosto de 1869 se formó en Asunción un gobierno provisorio con Cirilo Antonio Rivarola, Carlos Loizaga y José Díaz de Bedoya. Una de las primeras medidas dictadas por este triunvirato fue poner a Solano López fuera de la ley, como asesino de su patria y enemigo del género humano. Consecuencias: grandes pérdidas de población, territorio, poder económico para Paraguay, con la creación de partidos políticos y la intervención de organismos nacionales en dichas políticas. El Partido Colorado de Uruguay, con el apoyo de la Triple Alianza, logró conservar el gobierno usurpado. Situación general del país que integran la cuenca del Río de la Plata de la época estudiada. Papel del pueblo paraguayo en el proceso de reconstrucción nacional. En los años de la posguerra, las mujeres dominaban completamente la economía de subsistencia y el pequeño comercio, mientras los hombres paraguayos como extranjeros volvían a dominar el sector exportador y la vida política. Es cierto que las mujeres en Asunción protestaban de vez en cuando contra medidas que consideraban inaceptables, pero nadie consideraba volver a llamarlas conciudadanas, como durante la guerra, o darles derechos políticos. Al contrario, el hecho de que López hubiese abusado de la idea de los derechos políticos de las mujeres servía ahora para desacreditar esta idea completamente. Después de la guerra, los paraguayos tampoco recordaron a las mujeres víctimas del despotismo de López y las que trataron de resistir a su gobierno inmediatamente después de la guerra. Los periódicos asunceños reproducían testimonio de varias designadas sobrevivientes. Situación general del país y de los países que integran la cuenca del Río de la Plata. Paraguay. Hombres jóvenes y valientes lucharon, lograron la emancipación de sus tierras. Pedro Juan Caballero, el doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, Vicente Ignacio Iturbe, Fulgencio Yegros, Fernando de la Mora son algunos de ellos. El 15 de mayo de 1811 dieron el grito de libertad e independencia del Paraguay. Argentina. En 1824, un Congreso General Constituyente se reunió para redactar una constitución aceptada por toda la provincia. Existían dos proyectos, uno de una república unitaria y otra de república federal. En 1853 se aprobó la Constitución Nacional que organizó definitivamente la República Argentina. En 1855 firmó un tratado de la Triple Alianza con Brasil y Uruguay contra Paraguay. La guerra siguió hasta 1870. El 3 de febrero de 1876 firmó el Tratado de Paz con Paraguay. Años después de la abolición de la esclavitud, el emperador fue depuesto, se proclamó la República y se eligió presidente a Teodoro de Fonseca. Uruguay. Ante las pretensiones expansionistas de Brasil y Argentina, el presidente Bernardo Berro firmó un tratado de amistad, comercio y navegación con Paraguay con el fin de salvaguardar la independencia de ambos países. En 1864, Venancio Flores derrocó a Berro y firmó el Tratado Secreto de la Triple Alianza con Brasil y Argentina, interviniendo en la guerra contra Paraguay.
A partir de 1870, las políticas de Estado se basaron en la incorporación del país al comercio internacional. Bolivia. La campaña libertadora del general José de San Martín y el general Simón Bolívar completaron sus acciones y consumaron victorias para la independencia de los países sudamericanos. El general Antonio José de Sucre encaró la ocupación de las provincias del Alto Perú, Cochabamba, La Paz, Potosí y La Plata. En 1857 llegó al poder el civil José María Linares Lizarazu. En 1859 se publicó el primer trazado del mapa de Bolivia. En 1879 se desató la Guerra del Pacífico. Se enfrentaron Chile contra Perú y Bolivia. La causa del conflicto fueron los intereses de explotación del guano y del salitre que existía en la región. La consecuencia de este hecho fue la pérdida del litoral marítimo de Bolivia sobre el Océano Pacífico.